Buenos días, bienvenido a Entiende tu Salud, un podcast divulgativo para aprender sobre medicina y temas sanitarios de forma sencilla. Yo soy Gonzalo Vaquero y me puedes encontrar en las redes como @Entiende tu Salud, en Twitter, Instagram y TikTok. Y en el correo electrónico entiendetusalud@gmail.com. ¿Cuántas veces se ha cambiado de opinión sobre el huevo? Sobre cuántos huevos se pueden consumir a la semana, sobre si es o no un superalimento, sobre si puede ser peligroso por el colesterol y tantas otras cosas. Por eso me apetecía hacer un episodio en exclusiva sobre este alimento, el huevo. Hoy tenemos a Guillermo Vargués Navarro. Guille es enfermero, dietista nutricionista y además tiene un máster en salud pública. Guille también divulga en redes y está haciendo el doctorado. Es enfermero coordinador de ensayos clínicos en el área de dermatología del Hospital La Fe de Valencia y también es vocal de diferentes entidades, por lo que tiene un perfil bastante multidisciplinar y creo que eso le enriquece mucho. Hoy hablaremos sobre los aspectos nutricionales del huevo. Aclararemos algunas de las preguntas más frecuentes en torno a ello y resolveremos muchos de los mitos que existen actualmente. Sin más, os dejo con la entrevista con Guillermo Vargués Navarro. Buenos días, Guille. Muchísimas gracias por venir. Hola, buenos días. Muchísimas gracias a ti por invitarme. Del huevo yo creo que se ha hablado de todo, desde que en máximo se pueden tomar 2 huevos a la semana, de X huevos al día, incluso se ha llegado a decir que el huevo es un superalimento. ¿Qué opinas de esto, de los superalimentos y de que el huevo sea un superalimento? Pues es que actualmente no hay una definición de consenso de lo que es un superalimento. De ellos se dice que son alimentos que contienen muchos componentes bioactivos, de entre los que se destacan pues algunos alimentos como la chía, la quinoa, las bayas de goji, creo que las espinacas, la cale, las nueces, incluso el salmón, aguacate, alguna leche fermentada tipo kéfir o el ajo, pero, a muchos de ellos se les venden como lo mejorcito cuando, en verdad no es para tanto y hay veces que se crean falsas expectativas sobre al final son alimentos y sobre todo sobre sus beneficios en la salud humana. Oficialmente y entre comillas, porque no hay nada escrito, el huevo no sería, un superalimento, pero yo creo firmemente que sí que es, ya que nos aporta una gran cantidad y una muy buena relación de macros y micronutrientes muy interesantes en la alimentación, aparte de que sacia, es saludable. Entonces, no sé qué más podemos pedir a un superalimento, ¿no? Bueno, y aparte tienen relativamente pocas calorías, ¿no? Bueno, no porque las calorías sean malas per se, pero que nos aportan muchos de esos nutrientes con pocas calorías, ¿no? Sí, aparte de las calorías, que hay veces que somos muy simplistas en mirar ello, sí que es verdad que aporta pocas calorías, pero las que aporta son de alta calidad porque al final el huevo contiene un alto valor nutricional. Entonces, por su nivel proteico sobre todo y las grasas que contiene son grasas cardiosaludables. Entonces, eh, es bueno, el huevo es bueno. Ujú. Y el tema de las proteínas del huevo, ¿sabes así de cabeza más o menos cuántas proteínas tiene cada 100 y de qué tipo son? Pues a ver, que yo me he anotado, sí, sí, yo he hecho una búsqueda, ¿vale? Porque la verdad no me lo sabía. Sí que decimos que el huevo es un alimento bastante proteico, pero podemos resumir que más o menos tiene unos 6,3 gramos de proteína por cada huevo mediano, ¿vale? Que un huevo mediano pues son los típicos que podemos encontrar en supermercados en la talla M, que más o menos equivale a 50 a 60 gramos, que además menos de 1 gramo también encontramos de carbohidratos, porque al final la mayoría del huevo em, es agua, porque al fin y al cabo la clara, que es el 60% del huevo, representa más del 80% del agua
Y la yema también contiene agua, pero sobre todo su parte más importante son los lípidos, que, que también son súper importantes porque contienen esas vitaminas liposolubles que no podemos obtener de otra parte del huevo. Y entonces la principal diferencia entre yema y clara sería el tema de las grasas, de los lípidos. Sí, a grandes rasgos, digamos que la clara contiene más agua que la yema. Sobre todo la clara encontramos la albúmina, que es la proteína por excelencia del huevo, y en la yema, digamos que la mitad de la yema estaría compuesta por lípidos y además de otras, aparte de los lípidos, pues vitaminas asociadas, un poquito de muy poquito de proteína y otro poquito de hidrato de carbono. Y la eterna pregunta, ¿cuántos huevos se pueden tomar al día o a la semana? Según la evidencia científica actual, porque claro, como esto ha ido cambiando según la evidencia científica, ¿en cuánto estamos ahora? Pues a ver, a nivel general y en estudios prospectivos de seguimiento en población grande, se ha demostrado que consumir incluso un huevo al día no afecta al riesgo cardiovascular global, ¿vale? Es decir, que no afectaría a nivel de padecer más riesgo de infarto o más riesgo de accidente cerebrovascular. Otros incluso destacan que no hay relación o falta evidencia para determinar que el consumo de huevos está asociado con un aumento del riesgo cardiovascular e incluso que puede proteger el consumo de huevos si el consumo es moderado. Ahí no se pisan los dedos, el consumo moderado es moderado, cógelo como quieras, pero bueno, que así a grandes rasgos y si no tienes ningún evento cardiovascular, si tu alimentación es correcta, no correcta, sino más bien adecuada, podríamos decir que un huevo al día, es decir, de entre 4 a 7 huevos a la semana, podríamos tomarlo sin problema, eso sí, con cocciones adecuadas. Tampoco nos vayamos todo el rato a la fritura porque también no es adecuado. Todo es una balanza al final en la alimentación. Ujú. Y me acabo de acordar antes de seguir con el tema del huevo, porque claro, tú te mueves tanto en salud pública, tú eres enfermero y también eres dietista, nutricionista, ¿no? Corrígeme si me equivoco. ¿Cómo crees que te ha ayudado a tener esta confluencia de disciplinas diferentes? Pues la verdad es que ambas disciplinas se complementan muchísimo, porque al fin y al cabo en enfermería nos dedicamos más bien al cuidado de la persona a nivel general o específicamente a través de las especialidades, que ojalá hubieran más, pero bueno, es lo que hay de momento. Y a nivel nutricional sí que es verdad que las enfermeras tenemos una gran falta de conocimientos debido a que prácticamente en todas las carreras de enfermería solo se cursa en una asignatura y a lo mejor de 6 créditos. Y cuando después existe una carrera de 4 años, por tanto, nos faltan muchísimos conocimientos, al igual que en otras materias, por supuesto, pero en nutrición aún más, porque tampoco en nuestra clínica del día a día no es que utilicemos la nutrición en sí, simplemente la dedicamos a aspectos generales para saber qué tipo de dieta tenemos que dar a nuestro paciente. Y aún así hay veces que no la hacemos correctamente, pero por mero desconocimiento. Y es por ello que se complementan un montón y al fin y al cabo, tanto si eres el 2 por 1 que digo yo, es decir, enfermera y nutricionista como yo, o si somos dos profesiones con dos personas diferentes, pues nos complementamos un montón y al fin y al cabo sumamos competencias y sumamos ese saber para el cuidado eh, más adecuado, mucho mejor del paciente o de la comunidad. Ujú. Y el tema del máster en salud pública, ¿por qué te dio por hacer algo relacionado con salud pública? Pues prácticamente porque la asignatura creo que se llamaba atención comunitaria o no me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno, era relacionado con comunitario. Me gustó, la verdad, tanto en enfermería como en nutrición, porque en nutrición también cursé nutrición comunitaria y quise tener más conocimientos de esta área que es tan diferente a lo habitual tanto en enfermería como en nutrición. Y nada, me dio por hacer el máster y la verdad que he aprendido muchísimo y donde nos podemos obtener bastantes sinergias, diversos profesionales
no solo ya enfermeras y médicos, que es lo habitual, sino enfermeras con farmacéuticas, con veterinarios y demás. Ahí todas las profesiones de las ciencias de la salud cabemos y hacemos una gran labor, la verdad. Entonces, me ha gustado bastante, no voy a mentir, y además, pues bueno, estoy empezando a tener un poquito de bagaje en la salud pública y nada, y cada vez pues es como que me interesa más. Es una ciencia a explorar y en continuo cambio. Porque al fin y al cabo, sin salud pública, esta pandemia no se ha podido controlar. Así que por eso es tan importante, para evitar futuras pandemias o al menos minimizar sus riesgos. Ujú. Te lo tenía que preguntar porque a mí me gusta mucho la salud pública y me gusta mucho, ya te digo, esta confluencia de disciplinas diferentes. Es muy salud pública. Sí, la verdad que sí. Y nada, si necesitas cualquier ayuda, aquí estoy. Y al igual que el resto de los oyentes, si necesitáis cualquier cosa, me preguntáis por redes sociales, que para eso estamos, para ayudarnos al final. Bueno, tras este pequeño paréntesis, vamos a volver al huevo. En cuanto a los nutrientes del huevo, si te preguntasen cuáles son los principales nutrientes del huevo, ¿cuáles dirías? Pues, mm, ¿cómo decirlo? Al fin y al cabo, el principal no nutriente, por decirlo así, es el agua en el huevo. Prácticamente el 50% del huevo es agua, por tanto, por eso también tiene pocas calorías, porque al fin y al cabo el agua es acalórico. Pero bueno, es un gran alimento a nivel proteico, por lo que he comentado, que nos aporta 6,3 gramos de proteína por cada 100 gramos y es una fuente de, aparte de estas proteínas, de 16 vitaminas y minerales, de entre las que encontramos la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E, que son específicas de la parte grasa del huevo que, por ejemplo, para dar un ejemplo, pues por ejemplo, de la vitamina D que necesitaríamos consumir en nuestro día a día, el 10% nos la puede, nos la puede dar el huevo. Y otras vitaminas y minerales, como por ejemplo, están también la riboflavina, la niacina, el ácido fólico, la B12, perdón, la biotina, el ácido pantoténico, el fósforo, hierro, zinc, selenio, colina. Es decir, es que es un superalimento, es que contiene un montón de cosas. Es muy saludable al fin y al cabo. Y Guille, se escucha que, o al menos yo lo he escuchado, el tema del colesterol en el huevo realmente es un problema. No, no es un problema, porque al fin y al cabo sí que es verdad que el huevo contiene colesterol, pero también tenemos que no preocuparnos por ese colesterol, sino también por otros colesteroles o sobre todo de otras fuentes de colesterol. Porque al fin y al cabo no podemos comparar el colesterol que puede contener el huevo, que además de colesterol contiene ese agua, esas proteínas que antes habíamos hablado, que no del colesterol que, por ejemplo, pueda provenir de una carne roja, que la evidencia científica pues comenta que además del colesterol, pues que la carne roja puede ser un precursor del cáncer y, bueno, no llamarlo así precursor del cáncer, sino que aumenta el riesgo del cáncer, de cualquier tipo de cáncer sobre todo, y, o por ejemplo el colesterol que contienen productos ultraprocesados. Es decir, tenemos que saber de dónde viene la fuente para decir que el colesterol sea adecuado o no. Y en cuanto a la pregunta de si es bueno ese colesterol o no, pues al fin y al cabo lo que he comentado antes, que los estudios que valoran sobre todo el riesgo cardiovascular, pues se meten bastante en el tema del colesterol del huevo y a no ser que lleves una dieta bastante mala, digamos que no te tienes por qué preocupar del colesterol del huevo, tampoco sobrepasarse de las ciertas cantidades de un huevo, porque tampoco es bueno pasarse de un alimento, pero no habría ningún problema. Y otro eterno debate en el huevo es el tema de la tortilla hecha o poco hecha, que además creo que subiste algo hace poco, ¿no? ¿Nos Sí, la puede lié un poquito. resolver un poco esto? Sí, a ver, la tortilla tiene que estar hecha, ¿vale? Tiene que estar cuajada para que no
tengamos riesgo de poder contagiarnos si estuviera presente el patógeno, la E. coli prácticamente, o la salmonela, que nos puede dar la salmonelosis. Eh, mm, para evitar riesgos, siempre cuajado, la tortilla o el huevo. Otra cosa es que no te guste, que no, eso ya es diferente a nivel organoléptico, pero a nivel de seguridad alimentaria tiene que estar cuajado más de 70 grados durante un par de minutillos. Sería a partir de ahí que diríamos que sería inocuo. Bueno, inocuo no al 100%, pero sí más del 90%. ¿Que lo quieres tomar poco cuajado barra poco hecho? Pues bueno, existen en los supermercados principalmente ovoproductos, que prácticamente son el típico botecito que seguramente vemos en el supermercado, que está a nivel de frigoríficos, en el que podemos ver o la clara, las típicas claras de huevo que te puedes hacer una tortilla con ellas, o el huevo entero batido, o solo yemas de huevo batidas. Eh, de eso sí que lo podemos coger y podemos hacer una tortilla poco cuajada o poco hecha y sería bastante salubre, porque no habría ningún problema. A nivel de salubridad estoy hablando, a nivel de organoléptico es otra cosa, pero a nivel salubre es mejor cuajado, siempre. Ujú. Ahora que has introducido el tema de la salmonelosis, y a lo Sí. mejor antes de que nos expliques un poco de qué va la salmonelosis, yo al menos he escuchado bastante lo de que dejar la tortilla o la mayonesa al sol puede hacer que aparezca salmonelosis o que produzca salmonelosis. ¿Esto es cierto o quieres puntualizarlo? Sí, y vamos a puntualizar. ¿Por qué? Porque una vez hecha la tortilla o hecha la mayonesa, se debería consumir inmediatamente. Es decir, no se debe dejar a temperatura ambiente. Si la mayonesa, por ejemplo, la queremos consumir posteriormente, sí que es verdad que la deberíamos refrigerar, pero la deberíamos refrigerar en una zona donde se mantuviera la temperatura a menos de 6 grados, menos de 4 grados para que, digamos, la velocidad en la que se reproduciría la salmonela en este caso, fuera menor. Pero es decir, no matamos a la salmonela, pero sí que inhibimos su crecimiento. ¿Qué sería lo más adecuado? Pues también hacer, como he dicho en un reel de hace unos días, pues al fin y al cabo la mayonesa también con el huevo pasteurizado. Eso sería lo más ideal y no habría ningún problema. ¿Que no? Pues mantener la seguridad alimentaria, que es muy importante. ¿Y nos puedes explicar en qué consiste la salmonelosis? ¿Cómo sospecharlo? A lo mejor si hemos tomado un alimento con huevo, aunque bueno, imagino que puede estar en otros alimentos aparte que el huevo. Claro, nosotros asociamos la salmonelosis principalmente al huevo porque en nuestro entorno, al fin y al cabo, es donde más podemos obtenerlo. Pero la salmonelosis junto con la E. coli, porque siempre son grandes compañeras, las podemos encontrar en cualquier resto de animal, es decir, en las carcasas de los pollos, lo podemos encontrar también la E. coli, podemos encontrarla en cerdos, en otros animales. Por tanto, hay que llevar también una cierta higiene alimentaria. Al fin y al cabo, la salmonelosis es una enfermedad que se produce por la bacteria salmonella, como ya he dicho antes, que se propaga de las aves al ser humano. Em, pero sobre todo cuando se ponen los huevos y estos pues no se limpian correctamente o no se cocinan correctamente, pues hacemos una contaminación. Bueno, también si cascamos el huevo en una zona y en esa zona cortamos pan, etcétera, también podemos hacer una contaminación cruzada, es decir, que de un alimento que no contenía salmonelosis, o sea, salmonela, que lo contenga ahora, contaminación cruzada, y pues nos enfermamos. Y también, sobre todo, bueno, y la salmonelosis, aunque se crea que no, también está dentro del huevo, ¿vale? Por tanto, por eso cuajar, muy importante cuajar el huevo y la zona donde se ha preparado esos huevos, donde se han cascado y tal, lavarla con agua y jabón barra lejía
para desinfectarla. Es verdad que actualmente el riesgo de salmonelosis por los huevos que habitualmente compramos en los supermercados o mercados es bastante bajo en comparación con décadas pasadas, porque hay una regulación alimentaria bastante importante y bastante impecable, la verdad, pero puede pasar. Al fin y al cabo, el riesgo cero no existe. Y por lo tanto, súper importante, pues al final cocinar el huevo a 71 grados para cuajarlo, desechar los huevos rotos o sucios o contaminados que puedan estar a la vista. Súper importante que también usemos el agua y el jabón para lavarnos las manos bueno, antes y tras la manipulación de los huevos. Y después, ¿cómo sabemos que estamos infectados o no? Pues es bastante complicado, porque al fin y al cabo la salmonela no la podemos observar macroscópicamente. Ojalá nos dijera así, hola, estoy aquí, entonces nos la comiéramos, eso sería lo más ideal del mundo, pero sabemos que no, como por ejemplo el COVID, que al fin y al cabo no lo vemos. Pero al fin y al cabo los síntomas aparecen bastante pronto, en torno a 6-8 horas después de contaminarnos, después de ingerirlo, empiezan a aparecer los vómitos, diarreas, bueno, sobre todo a nivel gastrointestinal nos ponemos fatal, puede incluso llegar a una deshidratación por tantos vómitos, por tantas diarreas, requerir incluso el ingreso hospitalario en personas que sean de alto riesgo, por ejemplo, embarazadas, ancianos, niños menores de 10 años, etcétera. Hay personas que contengan una patología de base relevante. Por tanto, si sentimos esas cosas, todos esos síntomas, tras ingerir huevo poco hecho, pues bueno, podríamos oler un poquito que sea un poquito de salmonelosis. Eso sí que es verdad. Ujú. Me he acordado ahora hablando tú que esto no sé si es un mito, el tema de lavar el huevo, porque yo he visto a gente personalmente que cuando va a echar un huevo, antes lo pone debajo del agua del grifo, ¿no? Esto es necesario porque incluso he escuchado gente diciendo que es incluso malo. O sea, no tengo ni idea. Sí, Esto... incluso perjudicial, porque al fin y al cabo, si nosotros en casa, que por cierto, los huevos se tienen que mantener en el frigorífico, aunque nosotros lo veamos en el supermercado, que si quieres luego lo vemos eso. Pues al fin y al cabo, sería perjudicial, no sería adecuado lavar los huevos en casa, ya que el huevo de por sí contiene, digamos, como una película, tipo una cera natural que lo recubre, ¿vale? En los que los microporos que contiene no estarían en contacto con el exterior, ¿vale? Y entonces, si quitamos esa cutícula, esa película, digamos como si fuera una sabanita transparente, si la retiramos, pues es más fácil que entren microorganismos en el interior del huevo y por tanto aumentemos el riesgo de padecer otras enfermedades, como por ejemplo puede ser la salmonela, porque imagínate que la salmonela está superficialmente, no lo sabemos, limpiamos el huevo e incitamos, bueno, incitamos no, sino que hacemos que esa barrera protectora se rompa y pueda entrar antes. Entonces es incluso contraproducente lavarlos. Ujú. Qué bueno. Y bueno, cuéntanos lo de antes, que ya tengo curiosidad. ¿Por qué los huevos Ah, están a la intemperie? a ver, al fin y al cabo nosotros en el supermercado los vemos pues al lado de los condimentos, al lado del pan Bimbo mismo, ¿vale? Em, y después es que en casa los metemos en la nevera. Qué cosas, ¿no? O sea, en los supermercados lo hacen de una forma, nosotros de otra. ¿Por qué es así? Porque al fin y al cabo en los supermercados podrían ponerlos en las neveras, sí, y sería adecuado, sí, pero no es adecuado. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo nosotros los cogemos fresquitos. Es lo típico de que coges una bolsa de pescado congelada, te la llevas a casa y ya la tienes medio descongelada para volverla a congelar. ¿Vale? Pues eso no sería lo más adecuado es que la tuviéramos en bolsas de congelado, ¿vale? Las típicas bolsas donde pones todas las cosas.
pero es que además en el huevo hay en los cambios bruscos de temperatura que supondría, por ejemplo, refrigerarlos en el supermercado, llevárnoslo a casa sin estar refrigerado y volverlo a refrigerar, también supone un problema de salubridad. Entonces, digamos que es menos cambio brusco de temperatura no tenerlos enfriados a tenerlos enfriados que enfriarlos, dejarlos a temperatura ambiente y volverlos a enfriar. Simplemente por eso no se dejan ahí en el frigorífico de los supermercados. No tiene Ujú. más O sea que misterio. está estudiado, ¿no? Todo lo que está en la cadena alimentaria parece que no, pero está estudiado. Y súper bien Ujú, legislado, que no es poco. Aquí en España somos muy tajantes y en Europa también. ujú. Y oye, siempre se habla de pequeños truquitos para reconocer si saber, para saber más bien si un huevo está malo. Sí, ¿Alguno de estos funciona? ¿Nos dirías tú alguno? Creo que había alguno de meterlo en un sí, vaso de agua, no sé. sí, ese la verdad que es bastante efectivo, porque al fin y al cabo, eh, bueno, cuando nosotros metemos un huevo en un vasito de agua, más o menos que sea grandecito, flota, digamos que ese huevo está pasado. Y si no flota, no está pasado. Si queda en el medio, pues bueno, ya le queda poquito para que se pase, etcétera. Incluso si lo abrimos, pues ya oleríamos que está pasado y obviamente se tiraría hacia arriba del agua. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, naturalmente el huevo contiene una pequeñita capita de aire en su interior, que es natural, ¿vale? Siempre está ahí, pero a medida que pasa el tiempo, esa película que envolvía el huevo que os he comentado antes, se va deteriorando poco a poco. Y en ese deterioro, pues al fin y al cabo entra poquito a poquito aire, microscópicamente, pero entra poquito a poquito aire. Y entonces, a más aire entra, digamos que más tiempo se está reduciendo esa capita que lo impermeabiliza, por llamarlo así, y más tiempo está pasando desde su puesta. Más o menos la duración de los huevos, la caducidad de los huevos son unos 28 días después de su puesta, ¿vale? Entonces, a más tiempo de puesta, post puesta, más o menos por decirlo así, digamos que tendrían más aire, se subirían hacia arriba y estarían menos frescos. Ya está. Ujú. Vale, o sea, el truquito del huevo puede ser, perdón, del vaso de agua puede servir, ¿no? Sí, puede servir bastante, pero sobre todo también hay otras características como por ejemplo al abrirlo, pues organolépticamente que no huela a azufre, ¿vale? Porque si huele a azufre es de color verdoso, etcétera, pues yo me plantearía no comerme ese huevo. Son truquitos que podemos más o menos tener para, para saber si es más o menos fresco. Y sobre todo si tiene una fecha de caducidad, si los compramos en el súper, pues bueno, ver la fecha de caducidad que no estén caducados, que más o menos, pues eso, 20-28 días después de la puesta serían caducados. Ujú. Y se me ha ocurrido otra cosa, creo que te lo dije, espero no pillarte. ¿Hay diferencias nutricionales entre huevos de gallinas en libertad o enjauladas? Porque alguna vez sí que he escuchado algo de eso, pero no sé si es cierto. Pues a ver, o sea, vamos a separar lo que es a nivel ético de lo que es a nivel nutricional, ¿vale? Porque esto hay diferencias. A Nutricionalmente, yo nivel, pregunto nutricional. pero yo me voy a meter en las dos, ya que me meto en las dos, la verdad. Ya que nos metemos en todo. A nivel nutricional, un huevo de una gallina criada en libertad barra jaula, bueno, libertad, o criadas en suelo o criados en jaula, no hay variaciones significativas relevantes a nivel nutricional. ¿Vale? Sí que es verdad que pueden aumentar un pelín de algunos micronutrientes y demás, pero bueno, a nivel general no sería significativo. Otra cosa es que sea la ética de cada uno y sobre todo a nivel económico, porque los huevos de gallinas que estén criados en libertad son un poco más caros que los criados en jaula, porque al fin y al cabo, pues sí, son más caros por el tipo de producción. Y a nivel ético, pues bueno, que sea más sostenible o más adecuado para el medio ambiente y para nosotros y para el bienestar animal. Eso es otra cosa.
¿Y cómo podemos saber si es huevos de gallinas en libertad, huevos de gallinas en jaula y demás? Eso lo podemos observar al fin y al cabo en el etiquetado del huevo. Según su crianza, el tipo de crianza, los huevos en el primer numerito que sale en los dígitos del huevo, porque bueno, el huevo principal tiene una ES de España, ¿vale? Como que han sido criados aquí en España o puestos en España. Y después hay unos dígitos, ¿vale? Pues el primer dígito, el primer número, nos indicará qué tipo de gallinas ha puesto ese huevo. El tipo cero son los que llamamos ecológicos, que han sido de gallinas criadas de comida de procedencia ecológica, de pienso ecológico, de verduras ecológicas, etcétera. El dígito uno, gallinas camperas, que bueno, pues como mínimo tienen durante el día eh, que están en libertad, bueno, en libertad no, en el exterior, ¿vale? El tipo 2 que son gallinas criadas en suelo, ¿vale? En suelo no significa que estén en el exterior, significa que están criadas en granjas, ¿vale? En granjas ahí en el suelo. Y con el dígito número 3 son las que están criadas en jaulas, que es el procedimiento o el tipo de crianza más común en España por su bajo coste de producción. Por eso también podemos observar el coste que conlleva de uno de otro. Y ya para ir terminando, creo que una duda muy frecuente es el tema de la huevina, o al menos yo lo he escuchado bastante. Sí, ¿Nos puedes explicar qué sí. es la huevina, similitudes, diferencias con el huevo? Nada, la huevina es lo que se denomina coloquialmente al huevo pasteurizado, generalmente al huevo pasteurizado líquido, que es simplemente el huevo, o el huevo en general, o la yema, o la clara, que ha sido sometida a un proceso térmico en el que no se afectan prácticamente sus componentes nutricionales y elimina posibles bacterias, gérmenes que pueda contener este huevo, que más o menos el proceso es calientan esos huevos o esos ovoproductos hasta 75 grados como máximo durante un minuto. em, y es el que yo he comentado que se puede utilizar para, por ejemplo, comer esas tortillas poco cuajadas, poco hechas, o, por ejemplo, esas mayonesas, esas salsas que para que sean mejor a nivel de salubridad, que sean seguras y sobre todo yo lo he probado personalmente y organolépticamente no tiene, actualmente es prácticamente igual que un huevo normal, que un huevo natural, por decirlo así. Y por tanto, sí que es verdad que antiguamente, como los procesos de cocción y demás, pues eran con otros tipos de tecnologías, etcétera, pues sí que es verdad que el sabor se notaba bastante diferente, pero ahora prácticamente es lo mismo. Así que súper recomendado la webina. Ujú. Qué bueno. Y ya para terminar, siempre me gusta que el invitado recomiende, creo que te lo comenté, algún podcast, algún libro, o incluso una película, de lo que quieras, de salud pública o de lo que te gusta a ti. Pues a ver, podcast. La verdad que últimamente estoy escuchando varios podcasts mientras entreno. Y de entre ellos podría destacar el podcast de Urgencias y Emergencias de Elena Plaza, que es una crack en urgencias, al fin y al cabo, y aprendes bastante con ellas, te actualizas bastante a nivel de urgencias en enfermería y otros profesionales sanitarios. También ella recomienda podcast dentro de sus podcasts, por tanto, sales ganando el doble, la verdad. Y hay otros podcasts que, por ejemplo, ya no sé si actualmente siguen en vivo, pero, por ejemplo, el podcast de Mi Dieta Cogea, que es un compañero, Aitor Sánchez, en el que habla sobre nutrición. Prácticamente él es nutricionista y sus podcasts están muy chulos. Y bueno,
Te podría recomendar 50.000 más, pero la verdad que con esos dos yo creo que abarco tanto enfermería como nutrición, así que no me mojo más por si acaso. Qué bueno. Pues ya para despedirnos, dinos dónde podemos encontrarte, dónde hablas, en otras redes sociales, dónde podemos verte. Perfecto, pues nada, me podéis encontrar en Instagram como el enfermero Guillermo. Ahí publico tanto publicaciones normales como Reels, TikToks, etcétera. También en TikTok como el enfermero Guillermo. No, enfermero Guille, creo. En Twitter como enfermero Guille, que ahí, pues bueno, Twitter está para quejarse, además de para publicar cosas interesantes. ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que no me he dejado ninguna. Así las tres principales son esas. Genial. Pues muchísimas gracias, Guille. Un placer tenerte aquí. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Hasta luego.